De la noche a la mañana, una ola de frío invernal temprana descendió, trayendo consigo tormentas y carreteras que se habían convertido en trampas mortales. ¿En serio? ¿Qué es este lugar? Es el paraíso. El resplandor de la Navidad, la festividad más preciada en Francia, ya se desvanecía bajo la sombra de tragedias inimaginables. Las luces navideñas aún centelleaban sobre las calles, desde Nevers hasta Laval, proyectando reflejos coloridos sobre los adoquines mojados, pero su brillo parecía hueco, casi irónico. Las listas de reproducción prometían paz una y otra vez, un estribillo mecánico e incorpóreo ante una ansiedad generalizada y latente. Francia no bajó el ritmo. El calendario seguía girando, indiferente. Y mientras la noche del 24 de diciembre se cernía sobre la costa atlántica francesa, algo mucho más pesado, mucho más denso, ya se había arraigado en la mente de la gente. El país había probado una dulzura que resultó tóxica, una promesa de días mejores que dejó un regusto a ceniza, y había bebido agua que se negaba a saciar su sed, una fuente de orgullo nacional que se volvió amarga. Lo que siguió no fue un caos repentino ni un colapso espectacular, sino el surgimiento de una pregunta mucho más inquietante, que surgió del silencio entre las noticias. ¿Son estas inundaciones una advertencia críptica de Dios? ¿Se dieron tales advertencias hace mucho tiempo, en textos que hemos olvidado? Esta noche, no nos apresuraremos a sacar conclusiones, pero tampoco apartaremos la mirada. Observen con atención, escuchen con total concentración y decidan por sí mismos. Si este mensaje les despierta la mente, por favor, denle me gusta, comenten y suscríbanse. Su voz, hoy, importa más que nunca. Esto no ocurrió como una catástrofe única, un evento aislado e identificable. Más bien, fue una superposición, una serie de perturbaciones del ritmo habitual de las cosas. Eventos que deberían haberse desarrollado con años de diferencia comenzaron a amontonarse en la misma estrecha y asfixiante ventana temporal. Antes de que una región pudiera terminar de evaluar sus pérdidas, otra ya estaba siendo puesta a prueba. Las líneas de tiempo colapsaron. No violentamente, con el estruendo de una ruptura, sino innegablemente, como un tejido temporal que se estira y se rasga silenciosamente. Lo que hizo que este momento fuera tan persistente, tan inolvidable, no fue solo lo sucedido, sino la velocidad con la que falló el orden familiar, el que dábamos por sentado. Los sistemas diseñados para responder a una sola emergencia a la vez se encontraron completamente desorientados, paralizados por la gran cantidad de crisis. El mismo lenguaje, teñido de la misma sensación de impotencia, se repetía de región en región, hablado por diferentes autoridades. Esto no se está comportando como se esperaba. Los informes llegaban de forma fragmentada e inconexa. La información se cortaba, volvía y volvía a desaparecer. Los espectadores tuvieron dificultades no por falta de información, sino por la falta de un marco de pensamiento lo suficientemente sólido como para contenerla, para comprenderla. Y entonces, la atención se desplazó hacia el interior, hacia lugares acostumbrados al declive, hacia la lenta erosión de su vitalidad. En ciudades como Lenso-Saint-Étienne, donde las fábricas se alzan como monumentos funerarios de otra época, catedrales de ladrillo y acero dedicadas a un dios industrial muerto, algo empezó a caer del cielo. Al principio, parecía inofensivo. Partículas de color marfil, ligeras como la ceniza, con un sabor dulce y delicado. Algunos decían que olía ligeramente a miel, un aroma extrañamente pastoral en estos paisajes de óxido y hormigón. Esta sustancia se acumulaba en aceras, escaleras de incendios, líneas de montaje abandonadas. Los niños la tocaban, fascinados por su textura sedosa. Los adultos la saboreaban, impulsados por una curiosidad teñida de desesperación. El hambre tiene una forma de silenciar la desconfianza. Pero cuando la sustancia se posaba en el acero oxidado de los vagones de tren, en las viejas máquinas congeladas por el tiempo, en los tejados de las fábricas, reaccionaba. Un gas ligero, apenas visible, se elevaba, trayendo consigo una oleada de desorientación, una extraña euforia, una liberación de toda restricción. Quienes habían consumido las partículas no se desplomaron. Se encendieron desde dentro. Algo en su interior cambió, del hambre a la fijación, a una obsesión casi religiosa. Multitudes se congregaban en el silencio gélido de las zonas industriales. Las puertas de las viejas fábricas, selladas por décadas de inactividad, se abrían a la fuerza.
Las máquinas fueron destrozadas, desmanteladas, sus pesadas e inertes partes arrastradas por las calles con una energía frenética. Escuché la misma descripción, una y otra vez, pronunciada en el mismo lenguaje extraño y profético: liberad las máquinas. Los corredores industriales, silenciosos durante años, estallaron, no con el bullicio de la producción, sino en un frenesí frenético. En cuestión de días, lo que quedaba de la economía manufacturera regional se había paralizado por completo. Las autoridades buscaron explicaciones racionales: contaminantes atmosféricos, subproductos industriales, interacciones químicas no identificadas. Todas estas hipótesis eran plausibles, pero ninguna estaba completa. Lo que más peso tenía eran las voces de quienes habían vivido con escasez el tiempo suficiente para reconocer cuando algo andaba mal. Las escrituras usan un lenguaje más antiguo para momentos como estos. En el Éxodo, el maná no se dio en exceso, sino en la cantidad justa, suficiente para el día, no más. Quienes lo acumularon, temiendo el día siguiente, vieron cómo se echaba a perder. La prueba nunca fue el hambre. Fue la confianza. A su sombra, nos planteamos las mismas preguntas. ¿Qué sucede cuando la provisión llega sin límites? ¿Cuando la necesidad se convierte en apetito y el apetito en posesión? La Biblia no presenta señales como estas como espectáculos destinados a aterrorizar. Son exámenes, espejos que se muestran ante hábitos que hemos dejado de cuestionar. La cuenca carbonífera no se derrumbó porque cayera comida del cielo. Se tambaleó porque llegó la abundancia, libre de toda restricción. Esto no implica un rechazo a la ciencia. La indagación es importante. Pero la explicación por sí sola no agota el significado. Algo importante ha cambiado en estos días. La indiferencia se ha debilitado. La atención se ha agudizado. La gente ha comenzado a conectar los puntos, dejando de descartar los acontecimientos como meras coincidencias. No todos estaban de acuerdo en su significado, pero cada vez menos personas estaban dispuestas a decir que no significaba nada. Y quizás ese sea el cambio más significativo de todos. Porque cuando la provisión se convierte en veneno, la escritura y la historia coinciden en un punto: nunca es insignificante. Es una pausa, una advertencia, una invitación a observar más de cerca el patrón que aún emerge. Antes de que aparecieran las órdenes de evacuación en las pantallas, antes de que el agua embotellada desapareciera de los supermercados, algo más silencioso, más insidioso, ya perturbaba la Riviera Francesa. Empezó en lugares donde nadie esperaba peligro: fregaderos, duchas, fuentes. Mañanas normales terminaban con la misma reacción, en pueblos a kilómetros de distancia. La gente abría el grifo, tomaba un sorbo y se quedaba paralizada, con el rostro contraído por la sorpresa y el asco. El agua parecía clara, cristalina. No tenía olor. Sin embargo, el amargor fue inmediato y abrumador, tan intenso que los obligaba a escupirla, tan fuerte que perduraba en la lengua mucho tiempo después. Algunos padres me contaron que sus hijos lloraban, no de enfermedad, sino de confusión. Fue como un rechazo, dijo una mujer de Niza, como si el agua misma no nos quisiera. Las pruebas se hicieron rápidamente. Los informes municipales dieron negativo. Sin toxinas, sin crecimiento bacteriano, sin desequilibrio químico. Las cifras insistían: todo era normal. Pero la normalidad ya no se correspondía con la experiencia. Desde Marsella hasta la frontera italiana, desde las ciudades costeras hasta los suburbios del interior, la misma palabra se repetía con distintas voces, con la misma incredulidad: libre de impuestos. Hablé con Stefan Duval, gerente de mantenimiento en la región de Bouches-du-Rhône, quien lleva más de 20 años trabajando en sistemas de suministro de agua. Lo dijo con sencillez, sin dramatismo, con la calma de un experto ante lo desconocido: si fuera contaminación, la veríamos. No la vemos. Y eso es lo que asusta a la gente. A medida que las horas se convertían en días, la presión aumentaba. Los hospitales racionaron sus suministros. Las escuelas cerraron. Los residentes mayores esperaban en fila bajo el sol para recibir agua en camiones. Algunos abandonaron la región, llevando lo que pudieron en sus coches y dirigiéndose al norte, sin saber cuándo, o incluso si, los grifos les harían cambiar de opinión. Otros se quedaron, sin querer o sin poder irse, esperando lo que muchos llamaron en silencio un milagro.
Las Escrituras tienen un lenguaje para momentos como este. En Éxodo, la gente llega a Mara tras días de caminata, desesperada y agotada, solo para encontrar agua que no puede beber. La amargura no fue un castigo. Fue una demora, una prueba no solo de supervivencia, sino de confianza y paciencia, para ver si la desesperación se convertiría en queja o si la espera se convertiría en escucha. Lo digo con cuidado, no como un veredicto, sino como un paralelo. La Riviera Francesa es una región construida sobre el flujo, agua, turismo, movimiento, velocidad. Ver cómo ese flujo se volvía contra sí mismo, se volvía inutilizable sin explicación, tocó algo más profundo que la infraestructura. Cuestionó la suposición de que el acceso garantiza la satisfacción, que el suministro asegura la paz. Los expertos continuaron la búsqueda. Los ingenieros recalibraron los sistemas. Los científicos compararon las muestras. Todo este trabajo fue necesario. Pero la explicación, incluso cuando llega, no borra la pregunta que se ha asentado sobre la región como un peso de plomo. ¿Y si el agua nos pide que nos detengamos antes de pedirnos que bebamos? Escuché esta pregunta con mayor claridad, no de las autoridades, sino de la gente común. Manon Dubois, empleada de un hotel en Cannes, me dijo, es como si nos obligaran a reducir el ritmo, a esperar. A nadie le gusta eso aquí. Monique Leroy, profesora jubilada cerca de Grasse, dijo algo similar, nos preguntamos constantemente cómo solucionarlo. Quizás deberíamos preguntarnos por qué estamos tan enojados por no poder. La Biblia nunca trata el agua a la ligera. Es vida, bendición, herencia. Pero también se usa para interrumpir el impulso, para crear pausas cuando la gente avanza más rápido de lo que la sabiduría permite. El agua amarga no es el final de la historia en Mara. El alivio llega, pero solo después de esperar, solo después de aprender. Esto no es un argumento contra la ciencia. No es un llamado a abandonar la razón. Es un recordatorio de la secuencia. La comprensión a menudo sigue a la humildad, no al revés. La Riviera Francesa no se derrumbó en aquellos días, pero algo cambió. La confianza se suavizó. La certeza perdió su control. Las personas acostumbradas a las soluciones instantáneas se encontraron ante una pregunta sin fecha límite. Y esa pregunta permanece, flotando justo debajo de la superficie. ¿Y si la fecha límite en sí misma fuera el mensaje? Me quedo observando, escuchando, aprendiendo. Las aguas aún no han dicho su última palabra. Se suponía que la noche del 24 de diciembre sería templada. A lo largo de la costa mediterránea. Las luces aún brillaban en las ventanas y canciones familiares se escuchaban por los barrios, desde el Valle del Ródano hasta Niza. Las alertas meteorológicas anunciaban lluvia, intensa y molesta, pero típica del invierno en el sur de Francia. Nadie estaba preparado para que los instrumentos comenzaran a registrar la lluvia justo después del anochecer. El radar meteorológico mostraba 2 episodios de cebenas formándose en alta mar, largos corredores de humedad que se extendían hacia la costa. Al principio, nada parecía fuera de lo normal. Entonces, los técnicos notaron algo que no encajaba en ningún mapa. Los sistemas emitían un sonido, no estaba estático ni era una interferencia, sino frecuencias estructuradas. Una vez analizados, se alineaban inquietantemente con antiguas armonías corales, como si el cielo mismo hubiera encontrado una voz. Lo que caía no era lluvia. Testigos de la zona del Valle del Ródano describieron un líquido espeso y de movimiento lento que brillaba como plata pulida bajo las farolas. Cubría las carreteras, llenaba los desagües pluviales y se extendía por los barrios con un peso que parecía deliberado. Sin embargo, los animales no huyeron. Los perros permanecieron inmóviles en el agua. Las aves se sumergían bajo su superficie y volvían a emerger. Chloe Bernard, una residente, me dijo, esta es la primera inundación que he visto donde nada vivo entraba en pánico. La tecnología reaccionó de forma muy distinta. Los coches se calaban en segundos, sus motores en silencio. Los semáforos se apagaban. Los centros de datos en los centros tecnológicos se apagaban casi al instante, sus chips electrónicos se degradaban no por el impacto, sino por la disolución. El agua no cortocircuitaba las máquinas. Las borraba.
Los motores de los Citroën 2 caballos y los Renault 4 se convertían en carcasas vacías. Los servidores se desplomaban en el silencio. Por la mañana, tramos enteros de la autopista A7 estaban llenos de vehículos inmóviles, que descansaban como carcasas vacías bajo rayos de luz. Se cortó la electricidad en toda la región. Y, sin embargo, donde el agua se estancaba, la oscuridad nunca llegaba del todo. La inundación misma emanaba una suave iluminación, un brillo opalescente suficiente para ver rostros, suficiente para moverse sin miedo. Varias personas me dijeron lo mismo, casi con disculpas. No necesitábamos luz. Era como si no la tuviéramos. En las antiguas cicatrices del incendio, donde el fuego lo había devorado todo, la inundación se comportó de forma inaudita. El lodo no arrancó la poca vegetación que quedaba. En cambio, el agua se filtró en el suelo. En cuestión de horas, brotaron los brotes. En 2 días, los bosques se alzaban donde antes reinaba la ceniza. Plantas que ningún botánico podría identificar envolvieron tramos abandonados de la autopista A7, reclamando el hormigón como si siempre hubiera sido temporal. Los equipos de rescate informaron de otro fenómeno, más difícil de describir. Se encontraron personas de pie bajo el agua, con los ojos abiertos, inmóviles, ni heridas ni ahogadas, vivas, pero atrapadas. Los intentos de liberarlas fracasaron, no por la fuerza, sino por el peso, como si el agua misma se resistiera a la prisa. Un rescatista cerca de Marsella dijo en voz baja, era como si el agua les pidiera que terminaran algo antes de irse. Entonces el dique cedió. Cuando la barrera del Ródano se derrumbó, no reveló lodo ni escombros. Abajo había una red de conductos cristalinos, estructuras claras y facetadas que se extendían más allá de lo que los focos podían iluminar. Los arqueólogos confirmaron más tarde que el material no se parecía a ninguna construcción conocida, demasiado antiguo para pertenecer a la Francia moderna, demasiado preciso para ser natural. Las escrituras a menudo hablan del agua como juicio, sí, pero más a menudo como separación. En Caná, el agua se convirtió en vino para la celebración. Aquí, la celebración fue despojada, reemplazada por algo más duro y puro, la verdad. Una inversión que no pretendía destruir la vida, sino eliminar la ilusión. Digo esto como alguien que todavía está aprendiendo. No pretendo tener certeza, pero los patrones llaman la atención. Agua que salva la vida y disuelve el poder. Luz sin electricidad. Crecimiento sin cultivo. Un sistema enterrado durante mucho tiempo, que despierta no con ira, sino con orden. La Riviera Francesa, un icono de innovación, velocidad y control, quedó reducida de la noche a la mañana a caminar, esperar, escuchar, la Nochebuena de todas las noches. Esto no es un rechazo a la ciencia. Las explicaciones vendrán, y son importantes. Pero la explicación no agota el significado. Las escrituras nos recuerdan que el agua siempre ha sido una frontera entre eras, entre corrupción y renovación, entre ruido y silencio. Ubicada después del agua amarga en el este, después de que el suministro se volviera tóxico en el corazón del país, no parecía aleatoria. Parecía definitiva, como si el cielo, la tierra y ahora las profundidades hubieran hablado en secuencia. Permanezco observando, siempre guiado, siempre escuchando. Porque cuando el agua empieza a llorar, la historia sugiere que no llora sola. ¿Purifica? La región vinícola de Borgoña siempre ha sabido hablar el lenguaje de la abundancia. Mucho antes de la anomalía, las colinas ya eran ricas en reputación. Hileras bañadas por el sol, manos expertas, cosechas que se medían no solo por el rendimiento, sino por el prestigio. El vino aquí nunca ha sido una simple bebida. Era una identidad. La celebración convertida en ritual. Por eso el cambio se notó de inmediato. Los viticultores despertaron en campos que ya no reflejaban la estación. Las vides se habían ennegrecido de la noche a la mañana, no con el púrpura saludable de la fruta madura, sino con un brillo negro y magullado que absorbía la luz. Las hojas se curvaron sobre sí mismas como si se encogieran. Cuando los trabajadores excavaron en la tierra, descubrieron que las raíces rezumaban un fluido espeso, amargo, de color ámbar, oscuro y viscoso con un olor ligeramente metálico. Varios lo describieron como bilis. Los laboratorios actuaron con rapidez.
Las pruebas de suelo no revelaron patógenos familiares, ni derrames de pesticidas, ni contaminación detectable que pudiera explicar la uniformidad del cambio. Fincas enteras, algunas administradas por familias durante generaciones, otras propiedad de conglomerados globales, se vieron afectadas simultáneamente. Borgoña no fracasó viñedo por viñedo. Fracasó a escala de todo el valle. La producción de vino se detuvo en cuestión de días. Lo que más inquietó a la gente no fue la pérdida en sí, sino lo que siguió. Un pequeño número de productores intentó salvar la cosecha, fermentando la fruta a pesar de las advertencias. El líquido resultante parecía vino. Envejeció como vino. Pero quienes lo bebieron informaron algo completamente diferente. Ninguna enfermedad, ninguna intoxicación. Ausencia. Escuché a Stefan Martín, un sumiller que había construido su vida en torno a la cata de vinos, describirlo con cautela. No duele, dijo. Simplemente me quita algo. Otros compartieron la misma experiencia. La alegría se desvaneció. El placer se apagó. La música perdió su calidez. La risa sonó mecánica. Con el tiempo, la condición no mejoró. Los médicos no encontraron una explicación química. Los consejeros luchaban por identificar qué faltaba. El vino no programaba el cuerpo. Vaciaba la mente. Las escrituras advierten desde hace mucho tiempo que no todos los frutos nutren. En Deuteronomio, la viña de Sodoma es condenada no por su crecimiento, sino por su origen, raíces que parecen productivas pero que llevan corrupción bajo la superficie. El juicio no es una destrucción repentina, sino un cambio radical. Lo que debía deleitar se vuelve incapaz de deleitar. No lo digo como una acusación. Borgoña no se derrumbó por producir vino. Tropezó porque la celebración se aisló de la moderación, porque la abundancia se consideró un derecho en lugar de un regalo. Esa línea es delgada. La mayoría de las culturas lo atraviesan sin darse cuenta. Lo que me impactó fue la quietud con la que el valle cambió después. El turismo se evaporó. Las salas de catá cerraron, no por pánico, sino por resignación. Las conversaciones cambiaron. Un administrador de viñedos me dijo, pasamos años enseñando a la gente a saborear. Olvidamos preguntar por qué. No fue fuego del cielo. Ningún terremoto partió las colinas. La tierra permaneció hermosa. Quizás esa sea la parte más difícil. El juicio llegó sin espectáculo. Llegó como un vacío, un placer que ya no se podía apreciar. La ciencia seguirá investigando. La economía calculará las pérdidas. Ambas son necesarias, pero ninguna puede abordar por completo la inquietud más profunda que se ha instalado en Borgoña, la comprensión de que el placer, cuando se aísla del significado, puede volverse en contra de quien lo bebe. A lo largo de las escrituras, los viñedos son lugares de alegría, descanso y bendición. Cuando se amargan, nunca es casualidad. Es correctivo. Un llamado a recordar que el deleite, separado de la gratitud y los límites, no sigue siendo dulce. Pero cuando la alegría misma desaparece, la historia sugiere que no es crueldad. Es la misericordia que llega en una forma que ya no reconocemos. No empezó en el cielo. Empezó en las salas de servidores. Silenciosas, refrigeradas, zumbando como templos que nunca duermen. Lucas Girard y otros ingenieros de los parques tecnológicos Sofia Antipolis y Grenoble notaron la primera anomalía justo después de la medianoche. Los paneles de diagnóstico parpadeaban. El consumo de energía aumentaba sin motivo alguno. Los paquetes de datos desaparecían a mitad de la transferencia. Entonces las cámaras lo captaron. Nubes de algo particulado, metálico, vivo gracias a las señales. Microensamblajes entrelazándose, moviéndose en oleadas, adquiriendo una forma que nos resultaba incómodamente familiar. Saltamontes. Salían de los centros de datos como el aliento de una boca abierta. No eran criaturas de la tierra ni de las hojas. Se alimentaban de corriente y código. Drenaban la energía de las redes y la memoria de las máquinas, consumiendo libros de contabilidad, historiales médicos, bases de datos de identidad, todo lo que pudiera contarse, almacenarse o ser confiable. En Burdeos, los cajeros automáticos se apagaron.
En Lyon, los sistemas hospitalarios volvieron a un zumbido estático de fondo. Al otro lado del globo, los cables quedaron en silencio como roídos por dientes invisibles. Durante unas horas, el mundo quedó reducido a un estado en el que había olvidado cómo sobrevivir. Al amanecer, todo estaba despejado. No era un hackeo, ni un sabotaje, ni una guerra. No hubo exigencia de rescate, ni manifiesto, solo silencio donde antes residía la certeza. Se hablaba entonces del éxodo, de la antigua plaga que devoró lo que Egipto creía controlar. Solo que esta vez, las cosechas eran digitales, el ganado consistía en servidores, y los dioses enfrentados no estaban grabados en piedra, sino codificados, optimizados y actualizados constantemente. La tecnología había prometido omnisciencia. La información había prometido permanencia. Y en una sola noche, ambos fueron devorados vivos. Para cuando los mercados reabrieron, la confianza ya estaba herida. Pero nadie esperaba lo que aparecería en el cañón de cristal y piedra del distrito de la Défense. Comenzó justo antes de la campana de apertura. Los comerciantes reunidos cerca de la Place de la Bourse en París notaron un extraño reflejo moviéndose por la fachada de piedra caliza. Las letras se estaban formando donde ninguna fuente de luz podía explicarlos. Ni un grafiti, ni una proyección. Palabras impresas en la propia superficie, como si el edificio se usara como una tableta. Las imágenes de seguridad lo confirmaron posteriormente. Una mano, incorpórea, inmensa, escribía lentamente sobre muros que habían sobrevivido generaciones de auges y desplomes. La escritura no era exactamente francesa ni hebrea. Más antigua, más pesada. Cada trazo parecía drenar el color de la piedra, dejando tras de sí líneas que brillaban tenuemente como brasas que se negaban a extinguirse. Las operaciones se detuvieron en cuestión de minutos. Por todo la Défense, aparecieron inscripciones similares en las salas de juntas, en los suelos de parqué, incluso en los escalones de mármol donde las cámaras solían esperar los discursos de victoria. Los algoritmos se congelaron. Los modelos de riesgo devolvieron valores cero. Las cifras que antes movían billones ahora se negaban a fijar una dirección. Era como si a todo el sistema financiero se le hubiera planteado una pregunta que no podía responder. Los operadores experimentados susurraban palabras que no habían pronunciado desde el catecismo. Medí, conté, sopesé y encontré la luz. Al mediodía, las pensiones estaban congeladas, los derivados se desmoronaban. Fortunas que habían sobrevivido a guerras, crisis y pandemias se disolvieron sin una sola orden de venta. No hubo ventas de pánico, solo parálisis. Los mercados no se desplomaban por miedo. Se detenían. Como si una autoridad invisible hubiera puesto la mano en la maquinaria y hubiera dicho, basta. El mundo de las finanzas siempre había creído que podía valorarlo todo, el trabajo, la tierra, el tiempo, incluso la esperanza futura. Pero esa mañana, el valor mismo desapareció. Y por primera vez en la historia reciente, la pregunta no era, ¿cómo nos recuperaremos?, sino, ¿quién, exactamente, había estado al tanto de todo desde el principio? Ninguna alarma, ningún claro en el horizonte, ningún enemigo visible. En la meseta de Aubrac, cerca de Millevaches, en la región de Limousin, en tierras de cultivo que habían enseñado a generaciones a despertarse antes del amanecer, la gente simplemente no se levantaba. Al principio, se pensó que era una coincidencia, fatiga de finales de invierno, una gripe común. Pero a la mañana siguiente, algo andaba mal. Los autobuses escolares estaban parados sin conductor. Las puertas de las iglesias permanecían cerradas mucho después de la hora de oración. Las radios crepitaban sin respuesta en distritos que se enorgullecían de no perder nunca una llamada. Dentro de las casas de campo y los dormitorios, hombres y mujeres dormían, no desplomados, no enfermos, sino descansando profundamente, respirando con regularidad, con el rostro sereno, sin ninguna señal de lucha, como si se les hubiera dicho suavemente que se tumbaran y hubieran obedecido sin rechistar. Equipos médicos fueron trasladados en helicóptero. Los electroencefalogramas mostraban actividad consistente con el sueño, pero muy por encima de los niveles conocidos. Los intentos de despertarlos fracasaron, ni con dolor, ni con luz, ni con sonido. Era como si la conciencia misma se hubiera retirado. El patrón se hizo más claro al caer la noche. Los afectados no fueron elegidos al azar.
Eran gendarmes como Nicolas Fournier, sacerdotes, administradores de granjas como Valerie Girard, bomberos voluntarios como Lucas Dubois, ancianos tribales, maestros, los pilares silenciosos. Aquellos a quienes otros seguían sin pensar. Aquellos que custodiaban las puertas, guiaban los rebaños, resolvían disputas y se interponían entre el orden y el caos sin jamás llamarse líderes. Los pastores se habían dormido. Sin ellos, la confusión se extendió rápidamente, no por violencia, sino por negligencia. El ganado vagaba entre las cercas rotas. Los incendios forestales controlados se extendieron demasiado. Las decisiones de emergencia se estancaron porque nadie se sentía autorizado a tomarlas. La gente se apiñaba, esperando instrucciones que nunca llegaban. Al tercer día, la escritura resurgió, no gritada, sino susurrada. En los evangelios, la noche en Getsemaní, ojos pesados, espíritu dispuesto, carne incapaz de mantenerse despierta. Los observadores notaron algo inquietante. Los durmientes no mostraban miedo en su descanso, ninguna angustia, solo paz, casi alivio, como si les hubieran quitado un peso de encima, temporalmente dejado de lado. Esto planteó la pregunta que nadie se atrevió a expresar. ¿Estaban siendo castigados o perdonados? En los cuentos antiguos, cuando los centinelas no lograban mantenerse despiertos, el precio recaía sobre la ciudad. Pero aquí, los centinelas fueron eliminados primero, como para exponer cómo todo dependía de ellos sin reconocimiento. La tecnología no podía reemplazarlos. Los drones volaban en círculos sin rumbo, inútiles. Los centros de mando esperaban voces sin respuesta. Los sistemas diseñados para la eficiencia se demostraron impotentes sin la sabiduría que los guiara. Y así, los Aubrac esperaban, no solo el despertar, sino la comprensión. Porque si los pastores dormían, entonces se acercaba algo que exigía al resto del rebaño aprender a ver, y tal vez a elegir si despertar por sí solo. Fueron avistados por primera vez desde el aire. Los pilotos que volaban sobre las Cevenas meridionales, cerca de la meseta del Arzac y la garganta del Verdón, informaron sobre estructuras que no habían estado allí antes. No eran ruinas expuestas por la erosión, ni andamios ni torres erigidas por manos modernas. Estas formas se alzaban directamente de la roca, altas y estrechas, proyectando sombras demasiado largas para su anchura. Al amanecer, las sombras apuntaban al este. Al anochecer, apuntaban al oeste. En ningún momento se acortaron como se esperaba. Los equipos de tierra llegaron a la zona en helicóptero después de que las carreteras se volvieran inestables. Las brújulas se desviaban. El GPS se retrasaba varios segundos, como si la Tierra misma dudara en ser medida. Lo que encontraron fueron torres, docenas de ellas, talladas en un único material que parecía basalto, pero que resonaba como metal al ser golpeado. Sin soldaduras, sin marcas de herramientas. Cada torre tenía aproximadamente la misma altura, más alta que cualquier otra estructura antigua conocida en la región, situada a lo largo de las crestas como si estuvieran destinadas a vigilar los valles, pasos y arroyos. Eran torres de vigilancia, pero no para enemigos. Vagamente grabadas en las secciones inferiores, visibles solo cuando la luz incidía en cierto ángulo, había proporciones que no correspondían a la escala humana. Palmos demasiado anchos, puntos de apoyo demasiado separados, escaleras cuya altura implicaba piernas más largas que las nuestras. Los ancianos del pueblo, Jean-Pierre y Marie Claire, guardaron silencio cuando les mostraron las imágenes. Viejas historias resurgieron, generalmente dejadas de lado, consideradas metáforas. Historias de los grandes que vagaban por los lugares altos antes de que la tierra estuviera completamente poblada. Seres no adorados, pero recordados. Vigilantes que no estaban destinados a gobernar, pero que no sabían cómo irse. Las escrituras también fueron reabiertas, no con confianza, sino con cautela. En Génesis, hay una breve e inquietante línea sobre figuras altas presentes cuando se cruzaron los límites y se alteró el orden. El texto no se detiene en ello. No lo explica. Simplemente registra y continúa, como para advertir a los futuros lectores que no se detengan demasiado en lo que debería haber desaparecido. Las mediciones dentro de las torres revelaron algo más inquietante. Estaban huecas, pero no vacías.
Las pruebas acústicas mostraron que cada estructura amplificaba las vibraciones de baja frecuencia de la propia Tierra, movimientos tectónicos, movimiento de aguas subterráneas, incluso explosiones distantes. Las torres no irradiaban hacia arriba. Escuchaban hacia abajo, como centinelas esperando una señal. Con el paso de los días, los animales evitaban por completo la zona, no presas del pánico, sino simplemente cautelosos. Las manadas se desviaron varios kilómetros de sus rutas habituales. Las aves alteraron sus rutas migratorias. Incluso los insectos escasearon cerca de las torres, como si un instinto más antiguo que el miedo hubiera hablado. Los humanos, sin embargo, se sintieron atraídos por ellas. Los visitantes reportaron una extraña sensación al estar cerca de la base. Una presión detrás de los ojos acompañada de pensamientos que no parecían hostiles, pero tampoco eran del todo propios. Ideas sobre la escala, sobre el dominio, sobre cómo la modesta administración había sido gradualmente reemplazada por el control. Leo Martín, un excursionista, subió hasta la mitad de una de las torres antes de detenerse. Más tarde, dijo en voz baja que cuanto más subía, más se sentía observado, no por los ojos, sino por la memoria. Como si la Tierra misma se preguntara si la humanidad había aprendido algo desde la última vez que tales estructuras estuvieron allí. No se encontró ninguna puerta, ninguna entrada, ninguna señal de sus ocupantes actuales. Sin embargo, por la noche, las imágenes térmicas mostraban un tenue calor vertical, que subía y bajaba lentamente, como un soplo. Las autoridades acordonaron la zona, pero la contención parecía, en el mejor de los casos, simbólica. Estas torres no estaban ubicadas para estar ocultas. Estaban posicionadas para ser vistas cuando llegara el momento. La pregunta que se cernía sobre las Cevenas no era quién las construyó, sino por qué están observando de nuevo. Porque las torres de vigilancia solo se erigen cuando alguien espera movimiento. Y si los gigantes de la antigüedad construyeron lugares para observar el mundo desde abajo, entonces quizás no esperaban a que la humanidad desapareciera, sino a que ésta decidiera una vez más quién heredaría la Tierra. Comenzó como una brisa, razón por la cual la mayoría de la gente no le prestó atención. A lo largo de las vastas llanuras cerealistas del centro de Francia, desde Beauce hasta Auvernia, las estaciones meteorológicas registraron un sistema que desafiaba cualquier clasificación. Ningún frente de tormenta, ningún colapso de presión, ningún contraste de temperatura pronunciado que explicara lo que siguió. Y, sin embargo, el viento llegó. Al principio no aulló. Movía bajo, constante, casi paciente, sobre campos de trigo, carreteras vacías y pequeños pueblos donde el tiempo aún se mide por las cosechas y las campanas de las iglesias. Las banderas ondeaban, luego se retorcían, no violentamente, sino de forma desigual, como si las tiraran distintas manos. Lo que desconcertó a los meteorólogos no fue su fuerza, sino su comportamiento. El viento no se movía en una sola dirección. Al mismo tiempo, sensores a pocos kilómetros de distancia registraron corrientes opuestas, norte y sur, este y oeste, que se entrelazaban sin anularse. El aire no debería comportarse así. Sin embargo, las llanuras, acostumbradas desde hacía tiempo a ser un corredor para el clima, se convirtieron en un lugar donde las corrientes chocaban en lugar de fusionarse. Entonces llegó el efecto humano. Los vecinos reportaron discusiones que estallaron sin una causa clara. Conversaciones que deberían haber terminado en acuerdos se endurecieron en líneas que nadie recordaba haber dibujado. Las familias describieron una extraña claridad, no de paz, sino de certeza. Cada persona se sentía indudablemente en lo cierto, e igualmente incuestionablemente incapaz de escuchar a la otra. Las iglesias se dividieron en medio de la misa. Las congregaciones sentadas a pocas filas de distancia se encontraron divididas no solo por la doctrina, sino por el tono, por cómo sonaban las escrituras. Cuando se leía en voz alta, los mismos versículos despertaron convicción en algunos, resentimiento en otros. Los sacerdotes hablaron después del aire, sintiéndolo cargado, como si las palabras se filtraran incluso antes de llegar al oído. Los agricultores lo notaron después en la tierra. Campos sembrados con la misma semilla, irrigados por los mismos acuíferos, comenzaron a crecer de forma desigual a lo largo de fronteras invisibles. Un lado prosperó, el otro se marchitó, no por sequía ni enfermedad, sino por algo más difícil de nombrar. Los análisis de suelo no mostraron diferencia. La separación era recta,
nítida y no se veía afectada por cercas ni límites de propiedad, una línea divisoria sin puntos de referencia. Quienes se pararon directamente en el viento lo describieron como ni cálido ni frío, sino revelador. Afloraron pensamientos inesperados, se endurecieron lealtades de larga data. Viejos compromisos de repente parecían intolerables. La gente no se sentía obligada a elegir un bando, sentían que ya tenían uno, y siempre lo habían tenido. Las escrituras resurgieron silenciosamente, casi a regañadientes. Juan el Bautista habló de un viento que separa el trigo de la paja, no para destruir el campo, sino para revelar lo que es lo suficientemente ligero como para ser llevado. La imagen nunca fue geográfica. Se trataba de corazones, de lo que puede resistir la prueba del solo aliento. Este viento no trajo escombros. No le siguió ninguna tormenta de polvo. Dejó edificios intactos y cables eléctricos en pie. El daño, si así se le podía llamar, fue interno. Las comunidades no colapsaron. Se recompusieron. Los servicios de emergencia reportaron un aumento no de la violencia, sino del distanciamiento. Personas que abandonaban pueblos donde habían vivido toda su vida, diciendo simplemente, ya no pertenezco a ese lado. Cuando se les preguntaba de qué lado estaban, les costaba responder. Por la noche, las imágenes satelitales revelaban largas y estrechas franjas de perturbaciones atmosféricas que se extendían como costuras invisibles por las llanuras. Demasiado rectas para ser naturales, demasiado anchas para ser artificiales. Parecían eras dibujadas en la tierra. Miré las imágenes más de una vez. El viento en las escrituras nunca es neutral. Es aliento. Es espíritu. Es un movimiento con intención. Cuando divide, lo hace sin excusas ni explicaciones. Las grandes llanuras siempre han sido un campo de pruebas. Lo suficientemente planas como para exponerlo todo, lo suficientemente anchas como para no dejar lugar donde esconderse del tiempo ni de la verdad. Este viento no vino a desgarrar la tierra. Vino a preguntar qué permanecería en pie cuando estar juntos ya no fuera fácil. Y a medida que avanzaba, silenciosa y firmemente, dejó atrás una pregunta más pesada que cualquier tormenta. Cuando pasa el aliento, ¿qué permanece arraigado y que solo se ha mantenido por hábito? Cuando estés listo, podemos dejar que este viento llegue al borde del cañón, donde la sombra toma forma, o seguir lo que sucede después de la división, cuando algo finalmente debe revelarse a plena luz. Sigo observando. Esta noche, los impactos de la ira de la madre naturaleza viajan por todo el país. No sé si lo lograremos. ¿O qué? Esto es peligroso. De costa a costa, la furia de Dios acaba de descender en vivo sobre suelo francés. Lo que comenzó como informes dispersos e inconexos solo comenzó a tomar forma después de que las aguas inundaran la costa mediterránea. En la noche de Navidad, cuando el cielo debería haber liberado solo lluvias estacionales, los episodios de Cevenas se desorganizaron. Las aguas de la inundación subieron en lugar de retroceder. El suelo palpitó y respondió como si la tierra misma se hubiera desprendido. Solo entonces el patrón se expandió. En Occitania, las imágenes de vigilancia de los vertederos mostraron plásticos desechados organizándose en formas cambiantes, absorbiendo otros desechos como impulsados por el instinto. Cerca del Étang de Berre en Provenza, los evacuados describieron un momento de vacilación. Una última mirada atrás a las casas y pertenencias, seguida de cuerpos congelados en el lugar, transformados en estatuas de sal que aún bordean las carreteras. ¿Se trata simplemente de extrañas anomalías climáticas, o son juicios bíblicos de Dios que se están desarrollando en Francia ahora mismo? Comenzamos donde la tierra misma rompió el protocolo. No con fuego, no con guerra, sino con agua que se negó a comportarse como el agua siempre se ha comportado. En la noche del 25 de diciembre de 2025, mientras los hogares de todo el país aún estaban iluminados por velas navideñas y villancicos familiares, el cielo del sur de Francia comenzó a contar una historia diferente. Los meteorólogos lo detectaron por primera vez en el radar, dos enormes episodios en las Cevenas que se extendían como cintas doradas, brillando con una intensidad inusual. Al principio, solo parecían más densos de lo esperado. Luego se hizo evidente que ya no seguían las leyes atmosféricas conocidas. Lo que cayó no fue lluvia común. Testigos, desde el valle del Ródano hasta Niza, describieron el agua como pesada,
no metafóricamente, sino físicamente, cayendo más rápido, golpeando con más fuerza, acumulándose donde no debía. Los instrumentos no concordaban. Los pluviómetros contradecían las lecturas satelitales. Y entonces ocurrió algo que desafió la gravedad misma. Las aguas de la inundación no retrocedieron río abajo. Comenzaron a ascender. Los rescatistas en las estribaciones de los Alpes marítimos informaron que el agua avanzaba hacia arriba, arrastrándose hacia barrios elevados que nunca se habían considerado zonas inundables. En zonas marcadas por incendios pasados, la tierra cedió, pero no en deslizamientos. El lodo se elevaba y se arremolinaba, formando inmensas formaciones con forma de brazos que se extendían desde las laderas y desgarraban los edificios como si probaran su peso. Nicolás Moreau, exbombero de Bocas del Ródano, dijo en voz baja: he visto arder montañas y ahogar valles. Nunca he visto a la tierra defenderse. Al amanecer, gran parte de la región ya no parecía sólida. El suelo había absorbido tanta agua que se comportaba menos como tierra y más como una esponja viva, suave, inestable, latiendo débilmente al ritmo del mar lejano. Quienes se quedaron quietos dijeron sentir la sutil respuesta del suelo bajo sus pies, como si la propia región respirara. La destrucción se apoderó de él rápidamente. Desde el valle del Ródano hasta Niza, las carreteras se convirtieron en ríos, no de agua corriente, sino de un líquido brillante que captaba la luz como cristal y arrastraba vehículos bajo él con una densidad que los rescatistas no pudieron explicar. Los coches no fueron arrastrados. Se los tragó. Marsella quedó sumida en la oscuridad. Niza le siguió. Millones de personas se quedaron sin electricidad, rodeadas por el ineludible sonido del agua corriendo. Helicópteros de rescate intentaron despegar, pero abortaron sus misiones en pleno vuelo. Los pilotos informaron que el aire estaba tan saturado de humedad que la sustentación se volvió inestable. La tecnología, tan fiable en todos los demás desastres, simplemente dejó de funcionar. Y fue en medio de este colapso que emergió algo más antiguo. A medida que el río Ródano se desbordaba, arrancó capas de tierra que se creía intactas durante milenios. Lo que emergió debajo dejó atónitos a arqueólogos y equipos de emergencia, vastas formaciones de coral antiguo, muy alejadas de cualquier costa prehistórica conocida. Grabadas en la piedra había marcas, advertencias talladas en lo que los expertos identificaron como hebreo antiguo. La frase aparecía repetidamente: el tiempo señalado de las aguas. Análisis más profundos sugirieron algo aún más inquietante. Bajo la región yacía no solo fallas y fracturas, sino un vasto depósito subterráneo, una reserva de agua prehistórica sellada desde hacía mucho tiempo, que ahora respondía como si la convocara no una presión desde abajo, sino una resonancia desde arriba, como si los cielos hubieran llamado y las profundidades hubieran respondido. Las escrituras abundan en palabras para un momento así. En aquel día, todas las fuentes del gran abismo rebosaron, y las cataratas de los cielos se abrieron. Génesis 7 y 11. Esto no fue proclamado en voz alta por sirenas ni predicadores. Surgió en conversaciones, en refugios, en hogares con poca luz, iluminados solo por teléfonos celulares que se apagaban. La gente no citaba el versículo triunfalmente. Lo susurraban, inseguros, buscando un significado. Lo que preocupó a muchos no fue solo la magnitud del desastre, sino el momento, Navidad, la noche que marca la llegada de un Salvador, recibida no con celebración, sino con un ajuste de cuentas. Para algunos, esta coincidencia parece imposible de ignorar, no como una condena, sino como una confrontación. Una pregunta planteada, más que una respuesta explícita. ¿Es posible que las aguas no fueran enviadas simplemente para destruir, sino para purificar? Para lavar paisajes marcados por el fuego, para exponer cimientos ocultos durante mucho tiempo, para recordar a una civilización tecnológica que la salvación no siempre viene del cielo. Esto no es una declaración de juicio. Es el reconocimiento de un patrón. En la narrativa bíblica, el agua rara vez es el final. Es el comienzo de una separación entre lo que puede permanecer y lo que no. Noé no se salvó del diluvio por la innovación, sino por la obediencia. El arca no era tecnología de vanguardia. Era la confianza hecha visible. Ya sea que este momento sea histórico, simbólico o algo aún en desarrollo, ahora forma el prisma a través del cual todo lo demás debe verse. Porque una vez que las profundidades se han abierto, nada de lo que sigue puede leerse de forma aislada.
El vigilante no grita conclusiones desde la pared. Señala el agua que sigue subiendo, el suelo que sigue moviéndose, y solo dice esto: no todo lo que nos está envolviendo está destinado a ahogarnos. Esperen la siguiente anomalía. Dale like si ves las señales y comentas: vino a salvarnos a todos si te parece demasiado real. Y con este marco establecido, nos dirigimos con cautela a las señales que siguieron en Occitania, donde los equipos notaron movimientos irregulares en sus transmisiones de monitoreo. Al principio, parecía el viento, lonas de plástico subiendo, bajando, doblándose sobre sí mismas. Una imagen familiar, muy fácil de ignorar. Pero luego el movimiento continuó, sin viento. Botellas desechadas se agrupaban, polímeros retorcidos se tensaban, se reorganizaban, atrayendo más escombros hacia adentro como si siguieran un patrón que ningún trabajador había visto jamás. Un supervisor dijo más tarde en voz baja: no se estaba ensamblando al azar. Se estaba eligiendo. A la luz del día, el fenómeno se extendió. Montones de basura se transformaron en formas biológicas rudimentarias, ni máquinas ni organismos, sino inquietantemente intencionales. Se movían lenta y deliberadamente, consumiendo materiales sintéticos cercanos, cables, aislamientos, paneles de vehículos, para volverse más densos y pesados. Se enviaron equipos municipales, que luego fueron llamados de vuelta. Los equipos se averiaron. Las carreteras colapsaron al aplastarse los conductos subterráneos. A media mañana, partes de los pueblos vecinos se paralizaron, no por tormentas ni cortes de electricidad, sino porque los propios efectos de la vida moderna ya no eran inertes. Las autoridades llamaron a la calma. Los científicos hablaron de reacciones químicas. Incógnitas, anomalías electrostáticas, encadenamiento de polímeros inducido por el calor. Palabras razonables, palabras necesarias. Y, sin embargo, ninguna de ellas explicó por qué el movimiento parecía coordinado, ni por qué se detenía brevemente cada vez que el padre Henry, capellán voluntario tras un cordón policial, leía las escrituras en voz alta. Comparto este último detalle con cautela, no como prueba, sino como testimonio. Merece ser escuchado, no explotado. He escuchado a recolectores de basura que han manipulado basura toda su vida. Uno me dijo: la basura no da miedo. Está muerta. Ese día, no lo estaba. Otro dijo: era como si algo nos respondiera, como si la tierra ya estuviera harta de estar en silencio. Para quienes conocen las escrituras, un eco lejano resurgió, no como un grito, sino como un recuerdo. En el libro de Ezequiel, el profeta es conducido a un valle lleno de huesos secos. Sin vida, sin esperanza. Hasta que el aliento entra en lo que se ha desechado y lo roto resurge, no como consuelo, sino como un ajuste de cuentas. Esta vez, no eran huesos. Era plástico. El residuo de la conveniencia, la evidencia del exceso. Nuestros pecados modernos, moldeados y multiplicados. Hay lentes más allá de la teología, ecología, química, teoría de sistemas, que deben ser honradas. La verdad no teme al escrutinio. Pero sería deshonesto si dijera que esto no tenía peso en el alma, pues las escrituras también enseñan que la creación gime. Y a veces lo que surge no está destinado a bendecir, sino a confrontar. Esto no era un espectáculo. Era lento, pesado, inquietante en su contención. Una advertencia que no gritaba, sino que esperaba a ver quién escuchaba. Y mientras Occitania luchaba por contener lo que nunca debió haberse agitado, otro patrón ya se estaba formando en otro lugar, diferente en forma, pero unido por la misma pregunta: ¿qué sucede cuando la humanidad mira hacia atrás a lo que ama y no puede soltar? Continuemos donde la misma tierra parecía recordar lo que habíamos intentado olvidar. Mientras la nación aún intentaba comprender lo que había sucedido en otros lugares, una perturbación más silenciosa, pero mucho más íntima, se asentó sobre el delta del Ródano. Comenzó en las cocinas, en la Camarga y en los pueblos pesqueros a lo largo de la costa mediterránea. Los madrugadores, preparando su desayuno, se congelaron. Los huevos rotos en cuencos se convirtieron en panácimo grueso. La carne que se cocinaba a fuego lento en ollas se ablandó y luego se disolvió en el mismo pan seco. Las copas de vino se llenaban no con agua ni alcohol, sino con un líquido rojo intenso que sabía inconfundiblemente a vino, independientemente de lo que se hubiera vertido momentos antes. Mariscos, cereales,
alimentos envasados, comidas de restaurante. Al principio, la gente pensó que era una contaminación, un engaño, una alucinación masiva alimentada por las redes sociales. Pero cuando hospitales, escuelas, restaurantes y centros de ayuda informaron de la misma transformación, la negación dio paso a la inquietud. Leo Durán, cocinero del Puerto Viejo, comentó: vi cómo un congelador entero se convertía en pan y vino, estante a estante, como si lo estuvieran corrigiendo. Sandrine Leroux, madre de la Camarga, le susurró a un periodista local: mis hijos tenían hambre. Teníamos comida, pero no los alimentaba. Al final del primer día, los médicos confirmaron lo que las familias ya sentían en sus cuerpos. La gente comía, pero se debilitaba. Calorías sin fuerza. Estómagos llenos, vitalidad vacía. La deficiencia de proteínas se instaló rápidamente. Las cadenas de suministro colapsaron en cuestión de horas, no por escasez, sino por uniformidad. A la industria alimentaria no le quedaba nada que vender excepto lo que todos ya tenían. Las autoridades hablaron con cautela. Los químicos analizaron muestras. Los nutricionistas ofrecieron sus opiniones. No se encontraron toxinas. Ningún patógeno. Solo pan, solo vino. Perfectamente constante, perfectamente inexplicable. No estoy aquí como juez, sino como observador que escucha antes de hablar. Y lo que oí, tanto de creyentes como de escépticos, no fue pánico al principio, sino reconocimiento. Algo antiguo había rozado el presente. Para los cristianos, el recuerdo era inevitable. No forzado, no gritado, simplemente ahí. Este es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Palabras repetidas durante siglos, ahora incómodamente literales. Sin embargo, incluso en este caso, debemos actuar con cautela. La propia Escritura advierte contra la certeza temeraria. No toda señal es un veredicto. No todo milagro es una condena. Sin embargo, el peso del simbolismo era inmenso. En los evangelios, muchos se alejaron de Jesús cuando habló de comer su carne y beber su sangre, no porque no entendieran, sino porque sí lo entendían y lo consideraban demasiado costoso. Esta tensión ha regresado, no solo en las iglesias, sino también en los supermercados y las salas de urgencias. El padre Bernard, un sacerdote con el que hablé, solo dijo esto: el sacramento nunca tuvo la intención de reemplazar el pan. Su propósito era enseñarnos para qué vivimos. Valérie Fournier, una trabajadora humanitaria laica, agotada y conmocionada, ofreció una perspectiva diferente. Es como si el sistema finalmente nos mostrara que no puede nutrir el alma ni el cuerpo eternamente. Hay explicaciones aún por probar, patrones aún por mapear. Pero no puedo ignorar la sensación de que esto no fue un acto de destrucción, sino de confrontación. Una pregunta se plantea en cada mesa: ¿qué hemos consumido y qué hemos rechazado? La Escritura permanece abierta aquí. También la indagación. Porque las advertencias no siempre vienen en forma de fuego o colapso. A veces vienen en forma de una comida con la que ya no podemos vivir. Y mientras la Camarga luchaba por sobrevivir solo con pan y vino, otra señal ya se desplegaba lejos del delta, donde la paz misma aparecería y resultaría igual de peligrosa. Al continuar examinando estas señales, no solo recopilamos informes. Observamos, preguntándonos si nuestra era se ve desafiada por los acontecimientos inscritos en los caminos, los cuerpos y las decisiones. Hablo aquí como un vigilante que señala el horizonte, pero también como un aprendiz que escucha atentamente, negándome a apresurarme a emitir un veredicto. La Escritura permanece abierta. También la investigación. Si lo que oyes te inquieta, no estás solo. Comparte lo que has visto. Habla con cautela. En momentos como estos, el testimonio es importante, no para avivar el miedo, sino para preservar la verdad. Por ahora, el terreno bajo nuestras certezas parece menos estable que antes. Mientras la atención se centraba en anomalías lejanas, algo mucho más personal se desarrolló cerca de L'Étang de Berre, en Provenza. Comenzó con órdenes de evacuación, sirenas, atascos y familias huyendo hacia el interior mientras las alertas sobre la calidad del aire y los terremotos se acumulaban. Pero a lo largo de la N7 y las autopistas circundantes, el tráfico se detuvo. No por accidentes, ni por un derrumbe, sino por el silencio.
Los conductores salieron de sus coches y se detuvieron. Se quedaron quietos. Los testigos lo describen de la misma manera, una y otra vez. Personas saliendo de sus vehículos, girándose brevemente para mirar lo que dejaban atrás. Casas, negocios, almacenes. La vida se detuvo a mitad de camino. Buenas noticias. Algo sagrado se derrumbó hace unas horas en suelo francés. Imaginen una nación que se desmorona bajo su propio peso. Miles de millones destinados a niños hambrientos supuestamente desviados, la confianza erosionándose, los sistemas cuestionados, todo mientras tormentas mortales arrasan ciudades costeras. ¿Se trata de un capítulo más en los males de la nación? ¿O estamos presenciando el lento desmoronamiento de algo mucho más profundo, la erosión silenciosa del mismísimo sueño francés? Antes de continuar, si creen que lo que está sucediendo aquí no puede entenderse de forma aislada, si perciben que puede haber una conexión entre lo que sacude la tierra y lo que se agita bajo nuestras instituciones, quédense conmigo. Porque lo que sigue no es un argumento. Es una invitación a observar con más atención mientras la superficie tiembla y las corrientes más profundas comienzan a revelarse. En los últimos días, la naturaleza ha hablado con una fuerza difícil de ignorar. Tormentas fuera de temporada, vientos violentos y fenómenos meteorológicos extremos han azotado regiones enteras, perturbando la vida cotidiana y sumergiendo sistemas construidos sobre la base de la estabilidad. El cielo se ha oscurecido sin previo aviso. El suelo se ha resentido y, una vez más, la humanidad ha recordado que el orden es más frágil de lo que solemos admitir. La naturaleza no negocia. No responde a discursos ni políticas. Cuando se mueve, expone los límites del control humano y la vulnerabilidad silenciosa que se esconde tras nuestra confianza. Y fue en este ambiente de conmoción física que llegó el 13 de diciembre. Otro tipo de movimiento se desarrolló, casi desapercibido, bajo la superficie de la atención pública. Los acontecimientos políticos y legales avanzaron silenciosamente, presentados como medidas necesarias en estos tiempos de tensión. En una región del norte de Francia, como Picardía o las Ardenas, ya marcada por tensiones sociales y presiones económicas, las autoridades ampliaron los controles relacionados con la inmigración ilegal e intensificaron las investigaciones sobre la presunta malversación a gran escala de fondos de ayuda alimentaria infantil que se remonta a la pandemia. Según declaraciones oficiales, los programas diseñados para alimentar a los niños durante la crisis de la COVID-19 están ahora bajo escrutinio, con acusaciones que apuntan a complejas redes de fraude que operan en un momento de vulnerabilidad nacional. Esta región del norte de Francia, donde se han asentado diversas comunidades, se ha convertido en un foco de atención, preocupación y debate nacional. Aquí nos detenemos, no para juzgar, ni para atribuir culpabilidad o inocencia, sino para observar la convergencia. Porque la historia a menudo se mueve de esta manera. Mientras la tierra se estremece arriba, las instituciones se ponen a prueba abajo. ¿Se trata de mera coincidencia? ¿Tormentas rugen mientras las políticas se endurecen, o hay algo instructivo en el momento mismo? Las escrituras han enseñado desde hace mucho tiempo que los tiempos de agitación rara vez se limitan a una sola esfera. El profeta Daniel habla de un tiempo en el que se confirmaría un pacto con muchos, no todos, sino muchos, una alineación que parece ordenada, deliberada, incluso estabilizadora en la superficie. La palabra hebrea no describe el mundo entero, habla de concentración, de una importante reunión de fuerzas cuyas decisiones resuenan mucho más allá de su contexto inmediato. ¿Son los acuerdos, las medidas de control y las reestructuraciones que vemos hoy parte de ese viejo patrón? ¿O son meras sombras, movimientos tempranos que se asemejan a la profecía sin cumplirla aún? No nos apresuramos a encontrar las respuestas, pero tampoco miramos hacia otro lado. Porque cuando empiezan los temblores, lo primero que debemos atender no es la política, sino los cimientos. Lo que presenciamos no es simplemente una serie de sucesos desafortunados. Cuando un desastre azota a una nación, hace más que arrancar techos e inundar calles. Revela lo que a esa nación se le ha enseñado discretamente a creer sobre sí misma, sobre la culpa, sobre la inculpación y sobre los demás. Durante años, Francia ha sido moldeada no por las escrituras ni por la sabiduría transmitida de generación en generación, sino por ideologías que llevan a la gente a ver la sociedad a través del prisma del agravio y la división. Cosmovisiones que no sanan las heridas, sino que las dejan abiertas, que no llaman al arrepentimiento ni a la reconciliación, sino al resentimiento y la acusación. Y cuando llegan las tormentas, tormentas reales,
tormentas despiadadas, exponen la fragilidad de tales cimientos. Los huracanes no reconocen afiliaciones políticas. Las ventiscas no se detienen a indagar sobre raza o ideología. A las inundaciones no les importa quién es privilegiado y quién es oprimido. La naturaleza no hace distinciones morales, pero revela si un pueblo puede mantenerse unido cuando todo lo demás desaparece. Las Escrituras son claras en que el racismo, la parcialidad y la injusticia son pecados ante Dios. Si muestras favoritismo, pecas, nos dice Santiago. Pero las Escrituras son igualmente claras en que el problema fundamental de la humanidad no reside en un solo grupo étnico, una sola clase o una sola narrativa histórica. Todos hemos pecado. Todos necesitamos misericordia. Cualquier sistema que enseñe a la gente a dividir perpetuamente el mundo en villanos y víctimas, cualquier doctrina que insista en que los errores deben recordarse, repetirse y corregirse siempre, contradice directamente la esencia del Evangelio. El amor, dice la Biblia, no guarda registro de los errores. Cristo no vino a llevar la cuenta. Vino a cargar con ellos. Y, sin embargo, observamos cómo a una nación se le enseña lentamente a hacer lo contrario, a catalogar las ofensas, a heredar la culpa, a alimentar la ira, hasta que incluso en momentos de tragedia compartida, la unidad parece antinatural. Cuando las tormentas asolan el país y los sistemas fallan, la pregunta ya no es académica, se vuelve dolorosamente práctica. ¿Hemos construido una sociedad compasiva o solo una experta en la acusación? ¿Hemos entrenado corazones para perdonar o simplemente para recordar a quién culpar? Porque cuando el juicio cae sobre una nación, ya sea por fuego, inundación o viento fuerte, no solo pone a prueba la infraestructura. Pone a prueba el alma. Y antes de que la historia revele si estos días marcan una tragedia o una transición, estamos invitados a observar con atención, a reflexionar profundamente y a recordar esto: no todas las convulsiones están destinadas a destruir. Algunas están destinadas a revelar. Y aquí, antes de continuar, hagamos una pausa, no para reaccionar, sino para responder. Si estos tiempos turbulentos despiertan algo dentro de ti, si sientes el peso de estos días y sientes la necesidad de observar con más atención, de escuchar con más atención, entonces recorre este camino con nosotros. Permanece con esta reflexión en desarrollo. Compártela con alguien que pueda tener preguntas no formuladas. Y si tu corazón está abierto, deja una simple confesión en los comentarios, no como un eslogan, sino como una oración susurrada en el ruido de nuestros tiempos: Señor, ten piedad de mí, un pecador. A veces, la respuesta más verdadera a la incertidumbre no es una respuesta, sino una postura de humildad ante Dios. Y luego, como para recalcar aún más el mensaje, la atención se desplaza hacia el sur, hacia la Riviera Francesa o las costas de Nueva Aquitania. No semanas después, no después de que el tiempo hubiera permitido que el polvo se asentara, sino en la misma temporada de temblores, cuando las comunidades ya estaban agotadas y en alerta máxima. Lo que se formó en el Atlántico no fue una tormenta cualquiera. Se intensificó a una velocidad alarmante, extrayendo su energía de aguas más cálidas de lo que la memoria podía recordar, cobrando fuerza en un momento en que tales tormentas no deberían formarse. A quienes acababan de capear la tormenta Gabriel, quienes aún reparaban techos, secaban pisos y contaban las pérdidas, se les dijo que este nuevo sistema era más fuerte, más agresivo y más impredecible. Pero lo que más inquietó a la gente no fue solo su fuerza. Fue su momento. Esta tormenta no siguió los patrones habituales. No respetó el calendario. No llegó cuando la experiencia lo dictaba. Llegó fuera de temporada, inesperadamente, casi como si se negara a esperar su turno. Francia volvió a mirar al horizonte. Se prepararon órdenes de evacuación, se emitieron advertencias y un silencio familiar pero denso se apoderó de las ciudades costeras. Un silencio nacido de la certeza de que con algunas fuerzas es imposible razonar. Tormentas como esta hacen más que amenazar las estructuras. Agotan la esperanza. Ponen a prueba la determinación. Preguntan a las comunidades, una y otra vez, cuánto más pueden soportar. Y cuando una tormenta así se levanta, más fuerte que la anterior, antes de lo esperado, rompiendo todos los precedentes recientes, nos obliga a una conclusión aleccionadora: ya no estamos lidiando con desastres aislados. Vivimos en un patrón de escalada. Un shock seguido de otro. Poco tiempo para recuperarnos. Poco espacio para respirar.
Y en tiempos como estos, la pregunta surge con más urgencia que nunca. ¿Es esta simplemente una era de clima extremo? ¿O es la creación misma gimiendo, respondiendo a presiones visibles e invisibles, señalando que algo en el orden de las cosas ya no está alineado? Las Escrituras nos dicen que la tierra también da testimonio. Y a veces, no habla en susurros, sino con vientos tan fuertes que despojan cualquier ilusión de permanencia. La costa no solo enfrentó otra tormenta. Se enfrentó a un recordatorio de que cuando los temblores aumentan, cuando el tiempo parece desfasado y cada ola se siente más fuerte que la anterior, estamos llamados una vez más a mirar más allá de los pronósticos y los cimientos, y a preguntarnos si estamos preparados, no solo estructuralmente, sino espiritualmente, para lo que nos espera. En la costa, la tormenta no llegó como un titular abstracto. Llegó a las mesas de cocina aún repletas de papeles del seguro de la tormenta Gabriel, a barrios donde aún no se habían retirado las lonas azules, a hogares donde las familias apenas comenzaban a dormir toda la noche. Las madres contaban botellas de agua en lugar de días. Los padres observaban los mapas del radar en silencio, sabiendo que esta vez podrían no tener fuerzas suficientes para empezar de nuevo. Los niños, demasiado pequeños para nombrar su miedo, lo aprendieron de todos modos al ver a los adultos fingir no tener miedo. Hay un tipo particular de cansancio que no proviene de un solo desastre, sino de un desastre sin respiro. Cuando la recuperación se vuelve temporal. Cuando la resiliencia se siente más como una obligación que como una esperanza. Y es aquí, precisamente aquí, donde las Escrituras ofrecen un lenguaje que a menudo olvidamos. El apóstol Pablo escribe que la creación misma gime como en los dolores del parto, no muriendo, sino trabajando, no colapsando en la nada, sino esforzándose por algo aún por revelarse. Las tormentas, las inundaciones, la violencia intempestiva del viento. Estos no se describen como ruido aleatorio, sino como señales de presión sobre un mundo desalineado. La creación gime, pero también las personas. La costa gimió bajo olas más fuertes que el recuerdo. Las casas gimieron al ceder los muros y crujir los cimientos. Y los corazones gimieron en silencio, en privado, preguntándose cuántas veces se puede desmantelar una vida antes de que se pierda algo esencial. Sin embargo, la Escritura no dice que gemir carezca de sentido. Dice que gemir es una señal de que algo está a punto de nacer. Esto no hace que la tormenta sea santa. No transforma la pérdida en virtud. Pero replantea el sufrimiento, no como abandono, sino como un momento en el que las ilusiones se desvanecen. Porque las tormentas tienen una forma de revelar lo que los días ordinarios ocultan. Muestran si los vecinos vuelven a ser vecinos cuando se va la luz, si la compasión surge cuando desaparece la comodidad, si la fe permanece cuando se agotan las explicaciones. En la costa, las iglesias abrieron sus puertas, no para sermones, sino para dar cobijo. Desconocidos compartían generadores. Se cocinaban comidas sin saber quién las comería. Y en estos pequeños y tenaces actos de cuidado, algo resistió silenciosamente el caos. No un desafío a la tormenta, sino un desafío a la desesperación. Aquí es donde la reflexión se vuelve inevitable. Si la creación gime y la humanidad gime con ella, entonces la pregunta ya no es si podemos evitar cada catástrofe. La pregunta es si nos convertimos en el tipo de personas que pueden soportarlas sin perder nuestras almas. Las tormentas no preguntan qué creemos, lo exponen. Ponen a prueba si la fe es simplemente algo que discutimos o algo que vivimos cuando se apaga la luz y el futuro parece incierto. Y así, mientras la costa se enfrenta a una tormenta más fuerte que Gabriel, que llega antes de lo esperado y destroza los patrones en los que una vez confiamos, se nos invita, no se nos obliga, sino se nos invita, a escuchar, no solo al viento, sino a lo que revela. Porque el gemido no es el final de la historia. Según las Escrituras, es el sonido que precede a la revelación. Y que estos días se recuerden como una época de pérdida o de despertar dependerá no de la fuerza de la tormenta, sino de la condición de los corazones que la afronten. Y después de la costa, después de que los vientos hayan hablado, después de que las aguas hayan tomado su medida, la atención se dirige de nuevo al norte, a Picardía o a las Ardenas. No porque las tormentas hubieran terminado allí, sino porque la réplica había tomado una forma diferente. Ningún muro se hundió con el viento. Ninguna calle se inundó. Y, sin embargo, bajo la superficie de las rutinas ordinarias, la presión aumentaba.
Mientras la costa se enfrentaba al gemido de la creación, el norte de Francia navegaba a través del gemido de la sociedad. Las investigaciones se ampliaron. Se examinaron los registros. Programas que antes se promocionaban como salvavidas durante la pandemia ahora estaban bajo escrutinio. Según informes públicos, los fondos destinados a alimentar a niños durante una emergencia nacional se vieron envueltos en acusaciones de complejas redes de malversación de fondos, que operaban discretamente, protegidas por la urgencia de la situación y la confianza reinante. Una vez más, no se llega a un veredicto. Solo se reconoce la gravedad del momento. Porque la exposición también es una forma de conmoción. La región, donde se han asentado diversas comunidades, se encontró en la intersección de la ley, la compasión, el miedo y el agotamiento. El debate se intensificó, el lenguaje se endureció y las comunidades sintieron la tensión de que se les hablara más que de que se les escuchara. Esto también es presión.